¿Tienes trabajo? ¿Tienes un contrato formal? ¿Trabajas 8 horas diarias? ¿Dependes del sueldo de tu trabajo para subsistir? Felicitaciones. ¿Perteneces a la clase obrera o clase trabajadora? Ahora pregúntate, ¿cumple tu empleador con pagarte las horas extra? ¿Tienes derecho a vacaciones remuneradas? Si te enfermas, ¿tienes seguro de salud? ¿Puedes quedarte en casa y seguir cobrando? ¿No? Pues tal vez te vendría bien un sindicato. Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Sindicatos. Es 1886 y en muchas ciudades de los Estados Unidos se organizan huelgas. En Chicago se desarrolla la movilización más impactante. 40.000 trabajadores ocupan el espacio público para exigir derechos. Los empresarios terminan reduciendo las horas de trabajo para evitar que más trabajadores se sumen al paro, pero lo que no logran detener es el curso de la historia. Había nacido oficialmente la lucha sindical. No fue fácil. En el tercer día de movilizaciones, las fuerzas represoras mataron a 2 trabajadores. Luego, el gobierno acusó a 8 trabajadores de cometer un atentado sin prueba alguna, ni un proceso limpio ni transparente. 5 fueron sentenciados a pena de muerte, entre ellos el esposo de Lucy Parsons, una activista sindicalista revolucionaria que, como muchas mujeres, aunque la historia casi no te hable de ellas, fueron claves para el movimiento obrero en América y en Europa. En 1889, 3 años después, como homenaje a los mártires de esta huelga histórica en Chicago, se declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, aunque algunos hoy quieran decirte que es el Día del Trabajo. Es curioso, pero ¿sabes cuál es el único país en el que no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? Sí, en Estados Unidos, donde lo celebran en septiembre para evitar que una revolución como la de Chicago en 1886 vuelva a abrirse paso. La misma intención que está detrás de que lo llames Día del Trabajo y no del Trabajador. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. ¿Por qué hablamos del trabajo? Porque la palabra que nos ocupa hoy no se entiende sin la palabra trabajo y tampoco se entiende sin la palabra democracia. Hoy hablamos... ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Sí, los sindicatos. Para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra sindicatos en la sección Étimo. La palabra de hoy es especialmente significativa para mí. Ya llegaremos a eso. Sindicato viene del griego síndicos, un término compuesto por el prefijo sin, que quiere decir con, y si se fijan está allí ya la idea de conjunto, y dikein, que significa hacer justicia. Sin embargo, el término síndico se usaba en principio como defensor, casi como lo que hoy entenderíamos como abogado, y de manera individual. Es con el paso del tiempo que fue apareciendo la idea de lo colectivo, y se llamó así a un grupo de 5 oradores que defendían las leyes antiguas. Hay 2 palabras claves en el desarrollo del término tal como lo usamos hoy en día. La primera es la castellana gremio, que se usa para describir a las personas que comparten un oficio, y la segunda es la inglesa unión, que es como se llama a los sindicatos en inglés. El inglés es importante en todo esto porque fue en la Inglaterra de la Revolución Industrial donde empezó realmente el movimiento sindical, la lucha de los trabajadores y trabajadoras organizadas por sus derechos ante las empresas. Hasta la Revolución Industrial los gremios carecían de poder alguno y eran dominados por los empleadores. Esclavos blancos denunciaban en su momento.
Con el advenimiento del concepto fábrica llegó también el concepto obrero, y es ahí donde se instalan ya los dos antagonistas modernos de esta lucha. Hablamos de lucha porque esto parte de una idea muy básica. La empresa, la patronal, tiene como fin la obtención de beneficios, y esto pasa por reducir costos. Cualquier beneficio laboral es un costo a reducir. Por eso los sindicatos son imprescindibles como mecanismo de defensa y regulación, y tienen que luchar por esos beneficios. Pero los sindicatos no son, como algunos nos quieren hacer creer, enemigos de las empresas. En realidad, si lo piensan, son parte de ellas. Sus logros, o sea, el bienestar de los trabajadores, debería ser también un objetivo empresarial, aunque sea pensando en términos de productividad. Algo que sin duda debería tener en cuenta nuestra clase empresarial lobotomizada por décadas y décadas de lucro y deshumanización. Por cierto, mi padre acaba de morir. Mi padre, entre muchas otras cosas, fue dirigente sindical de la entonces Compañía Peruana de Teléfonos. Yo a veces iba a verlo al antiguo local del sindicato en la Avenida Uruguay, un siempre ajetreado laberinto kafkiano de archivos y pilas de papeles y expedientes. Tuvimos una relación difícil, mi viejo y yo. Mis recuerdos forman un pozo de dolor a veces. Pero les voy a contar algo que nunca olvido. Una vez encontré una carta que le había escrito una trabajadora a la que había defendido ante la empresa. La mujer se extendía en agradecimientos conmovidos y elocuentes. Mi viejo había anotado al margen la frase: «Gracias por la oportunidad de servir, señor». Y sí, pensar en mi padre como alguien que un día fue un dirigente sindical me reconcilia un poco con él. Adiós. Hablamos del trabajo como un derecho porque entendemos que no significa solo levantarnos a cierta hora, dirigirnos a un recinto y desarrollar una actividad por la que se nos paga. En realidad, el trabajo tiene que ver con la autonomía de cada sujeto. Te permite gozar de independencia, algo que resulta fundamental para el ejercicio de cualquier otro derecho. Si no eres independiente, no eres libre ni autónomo. El trabajo, al ser asalariado de manera justa y garantizando derechos, permite el ejercicio de la libertad. Pero no solo eso. El trabajo, además del carácter liberador que tiene para cada individuo, debe entenderse como un derecho colectivo, pues supone también una relación entre la colectividad de trabajadores y trabajadoras y la forma como se desarrolla una sociedad. Hablamos con el sociólogo, profesor y especialista en temas laborales, Carlos Mejía. El trabajo es un concepto, es un término que en las últimas décadas, digamos, en el último medio siglo, viene cambiando, viene transformándose, producto de los cambios en la organización de la producción, la globalización, las reformas políticas, los cambios sociales que todo lo anterior suponen. Entonces, claro, hemos pasado como que de un extremo donde el trabajo era el cemento de la sociedad, como diría un sociólogo, era el centro de la sociedad, y eso significa que era el espacio donde las personas podían construir con mayores elementos sus identidades, es decir, sus relaciones. Ahí era donde definías buena parte de tu vida, donde encontrabas la fuente de tu sustento, pero también encontrabas tu pareja, tus amigos, encontrabas patrones de conducta, de consumo, patrones culturales, en fin, ¿ya? Hacia un mundo descentrado con respecto al trabajo, donde el trabajo se vuelve secundario, y entonces donde es demasiado flexible, inasible, desregulado, ¿no? Y en muchos aspectos casi invisibilizado. Tanto el trabajo como las relaciones que surgen de él, y por lo tanto los conflictos que surgen del trabajo también, ¿no? Lamentablemente, si piensas en la palabra trabajo hoy, no piensas en el espacio en el cual construyes identidad, encuentro entre pares, relaciones duraderas, etc. Ya no lo concebimos como un ejercicio de colectividad, que por tanto implica también la reunión de trabajadores y trabajadoras. Ahora pensamos en el trabajo simplemente como una acción que supone un sueldo o un salario. Vale decir, pensamos más bien en la palabra empleo y ponemos el peso del concepto en una visión estrictamente económica. Somos la clase obrera.
Somos la clase obrera. Somos la clase obrera, como un león, no le temo a las hienas. Somos la clase obrera. Porque no le temo a tus parafernalias. Tensáis tanto la cuerda que os explotará la cara. Pensáis que el pueblo sigue durmiendo, pero subir la luz es una mala jugada. Tiráis tanta traca dentro la cloaca que nos hemos unido. Todas las ratas será como una partida de bolos y a golpe de madera barreremos las barracas. Somos la clase obrera, como un león, no le temo a las hienas. Somos la clase obrera. Pero al primar esta perspectiva únicamente económica de lo que significa el trabajo, ya no hablamos ni pensamos en términos de clase trabajadora o clase obrera, sino en individuos aislados. Pensemos en Reino Unido, un país en que los mineros eran considerados la guardia pretoriana de la clase trabajadora británica. Pues hoy trabajan en call centers más personas que las que antes trabajaban en una mina. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en las minas, no se colectivizan y no se construyen comunidades alrededor de estos centros de trabajo. En la misma línea, piensa tú en tu barrio, en tu distrito, en tu zona. ¿Existe la colectivización en torno al trabajo? Ahora pregúntate, ¿a quién beneficia y a quién perjudica que se acabe con la conciencia de que pertenecemos a una clase y por tanto que no estamos solos en el mundo, sino que formamos parte de un espacio amplio de individuos donde todos deberíamos tener los mismos derechos, deberíamos tener las mismas condiciones y podríamos luchar colectivamente para conseguir mejoras en esas condiciones? No, better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. Oíamos a Margaret Thatcher, tal vez una de las principales artífices del quiebre de la clase obrera, no solo en el Reino Unido, pues como señalamos en este podcast, las palabras suponen la transformación del mundo. Y Thatcher supo bien emplear las palabras en la época e irradiar por Europa, y más allá, un pensamiento sobre lo que era la clase obrera. Para ella era un concepto comunista, en lugar de ser un espacio de individuos en las mismas condiciones. A la vez, el conservadurismo británico al cual pertenecía señalaba que el problema no era que hubiera clases, sino que la amenaza era el sentimiento de clase. ¿Por qué? Porque el movimiento obrero, como su nombre indica, se movilizaba por derechos y cada victoria en esos derechos suponía una amenaza para los privilegiados de las élites. Y esta es la clave para poder hablar de sindicatos, que como nos contaba Jaime, inicialmente eran llamados unions, haciendo alusión a la unión de trabajadores y trabajadoras. Si sacamos del mapa, quebramos y rompemos el concepto de la palabra clase, ocurren, según el escritor y analista británico Owen Jones, 4 cosas. 1. Se imposibilita entender cómo y por qué la riqueza y el poder se concentran en muy pocas manos. Si cada individuo se vale por su cuenta y es un individuo aislado, parece que no hay un tema estructural que vencer, sino solo una actitud individual frente a este reparto desigual de la riqueza. 2. Si la sociedad se compone solo de individuos atomizados, ante cada injusticia ya no existe una reacción colectiva que haga frente a esa injusticia, sino que se fractura la posibilidad de cambio, pues solos es más difícil combatir al poder y toda su maquinaria. 3. La política de clase ha sido siempre parte del núcleo de acción de las fuerzas de izquierdas. Si ya no existen las clases, ni conciencia, ni sentimiento, ni conocimiento de tu clase, pues las izquierdas también pierden parte de su razón de ser. Esto Thatcher lo tenía muy claro. 4. Si abandonamos la idea de clase, entonces la pobreza y el desempleo dejan de ser problemas sociales y se convierten en fracasos individuales. Si tú como individuo atomizado y solo no logras el éxito, no logras ser millonario, no logras pagar miles de soles por una clínica en la pandemia, es responsabilidad tuya y no resultado de políticas estructurales. Sí, eso que también se grafica en esa lamentable frase que dice «el pobre es pobre porque quiere», una trampa perversa del lenguaje. Como vemos, hablar de clase obrera es fundamental para entender la palabra trabajo y también para entender la palabra sindicato. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo
es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Oíamos una frase de George Engel, uno de los sentenciados en la Marcha de Chicago de 1886 de la que hablamos al inicio. Y lo que dice es importante. No se trata de que la clase trabajadora combata a cada empresario o empleador, sino de que la clase trabajadora lucha contra el sistema que produce las desigualdades y hoy, en el siglo XXI, vemos que ese sistema condena al trabajo precario a miles de trabajadores, condena al autoempleo, que muchas veces significa autoexplotación, a otros miles de trabajadores, condena a tener 2 o 3 trabajos a la vez para poder llevar comida a tu familia y para colmo nos condena a creer que estamos solos en lugar de entender que somos muchos y muchas que podríamos reclamar juntos mejoras en nuestros derechos y la transformación de un sistema que perpetúa desigualdades. El otro lado es una mirada paternal, casi, en donde el que da trabajo está haciéndole un favor a las personas, ¿no? Entonces, claro, hay una subjetividad. Nugent usa un término que es este poder tutelar, ¿no? Entonces, muchas de las relaciones laborales en el país están marcadas por ese sesgo tutelar, en donde el empleador, el patrón, el que te da trabajo, está haciendo un favor, te está haciendo una deferencia contigo y entonces el subordinado tiene siempre que portarse bien, entre comillas, ¿no? Portarse bien para mantener ese vínculo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tiene no es un derecho, es un regalo, es un favor que le están haciendo, ¿no? Y entonces esta mirada, esta subjetividad, obviamente va a crear, pues, individuos dependientes, subordinados, no autónomos, ¿no? Aquí Carlos Mejía nos hace un apunte clave. ¿Cuántas veces has escuchado que son las empresas las que crean trabajo? Casi parece que nos hicieran un favor creando, entre comillas, puestos de trabajo, olvidando que los empresarios de esas empresas generan riqueza, a veces muchísima riqueza, a partir del trabajo que realizamos todos los demás. Cada vez que se exige un aumento de salario mínimo o una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, no falta quien nos dice que no asustemos a las empresas porque se van a ir del país y nos van a dejar sin puestos de trabajo, como si el trabajo no fuera creado por nosotros y nosotras y las empresas no necesitaran de esa mano de obra. La sociedad es la que crea el trabajo, la sociedad entendida como la convivencia entre todas las personas que estamos en un colectivo, en una comunidad, ¿no es cierto? Es esa sociedad la que, para su subsistencia colectiva, porque individuos aislados no existen en ningún lugar, para su subsistencia material, incluso social, cultural, espiritual, como quieras llamarla, pueda desarrollarse y prolongarse a lo largo del tiempo, tiene que trabajar. Tiene que transformar la naturaleza y satisfacer las necesidades que tiene, ¿no? En el capitalismo, efectivamente, esta organización de la producción, esta manera de resolver el tema de la subsistencia se hace efectivamente a través de empresas capitalistas, ¿ya? Pero la empresa capitalista digamos que es como un dispositivo, un artefacto que tiene 2 componentes indisolubles, ¿no? Que es el capital y el trabajo. Ambos tienen que estar, o sea, es como estos reactivos que solamente estos componentes químicos que solamente funcionan cuando están juntos, ¿no? Como esa cosa que tenemos acá en el Perú, el Soldimix, ¿no? Que tenía 2 chisguetes, pero para que pegue tienes que mezclarlos. Cada tubito por su cuenta es inerte, ¿no? En el caso del capital y el trabajo es así, o sea, necesita que estén juntos, ¿no? Para poder funcionar. Ya lo sabes, como los 2 chisguetes del Soldimix. No pega si no existen ambos. Seguro que alguien ha llegado hasta aquí y se pregunta por qué no bastaría con que un trabajador por su cuenta o una trabajadora por su cuenta decidiera hablar con su empleador y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Tú puedes acercarte a tu jefe y pedirle un aumento de sueldo, ¿verdad?
¿Por qué entonces necesitaríamos del sindicato si podemos conseguir logros solos y solas? Habrían razones como históricas, ¿no? Las relaciones en el capitalismo, las relaciones entre trabajadores y empresarios, entre empleadores y empleados, eh, históricamente se han desarrollado, digamos que en base a conflictos, en base a tensiones, a momentos de acuerdo y a momentos de discusión, ¿ya? Pero lo que una rama del derecho, el derecho laboral, y dentro del derecho laboral el iuslaboralismo, va a entender rápidamente, a partir de esta experiencia histórica de conflictos, de discusiones, de desencuentros, es que trabajadores y empresarios no son iguales. No son iguales, y que esta ficción que los economistas llaman mercado laboral, no es tal, pues, porque no es como el mercado de papas, no es como el mercado de automóviles, en donde los que venden y los que compran eventualmente pueden tener similares condiciones, ¿no es cierto? Donde si yo decido comprar un automóvil, lo compro, y si en ese momento no me convence, pues puedo dejar pasar la oportunidad. Si yo quiero venderlo, igual, ¿no? El mercado laboral, esto que llamamos mercado laboral, no funciona así, porque hay una parte que efectivamente está demandando mano de obra, quiere comprar trabajo, y los que venden no es que puedan decir el día de hoy no voy a vender mi fuerza de trabajo, o este mes voy a pasármela sin vender y buscaré una mejor oportunidad. No, porque de eso depende su vida, de eso depende su subsistencia material, de él, de ella y de su familia. Entonces están constreñidos, están obligados a vender su fuerza de trabajo. Tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces, ahí hay una desigualdad. Y luego, esta desigualdad ha generado otras en donde efectivamente el lado empresarial dispone de mayores recursos, de lo que Bourdieu diría un mayor capital no solo económico, sino social, cultural, y frente al otro lado. Entonces, hay una desigualdad de entrada, es una desigualdad estructural entre trabajadores y empresarios, que se evidencia en esta relación individual, ¿no? Entonces, digo, en Noruega, en España, en Estados Unidos, en Perú, en cualquier lugar, cuando un trabajador individualmente le dice a su empleador, quiero un aumento, digamos que el 99.9% de oportunidades, el empleador le va a decir, no, porque no tengo plata, porque no tenemos disposición, porque no está presupuestado, o incluso ¿por qué tendría que subirte el salario si afuera hay otra persona que haría lo mismo que tú, o tal vez más, por la mitad de ese salario? ¿No es cierto? Y entonces, esta competencia entre trabajadores individuales perjudica a esos trabajadores individuales. Y es allí, entonces, que históricamente los trabajadores y las trabajadoras, por sus propias luces, descubren que si siguen reclamando de manera individual, si prima la competencia entre ellos, van a perder. No somos iguales y por tanto no tenemos el mismo poder. Como señala Mejía, la relación entre empleador y empleado supone una desigualdad y por tanto una tensión. Si frente a esa desigualdad estamos solos y solas, es imposible vencerla. La historia del movimiento trabajador a nivel mundial, cada logro como el de la jornada de las 8 horas, el derecho a un salario mínimo, el fin del trabajo infantil o el derecho a vacaciones pagadas, se logró en colectivo. Nos lo explica Diego Cañamero, ex secretario general del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía y portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Todo el poder en el sistema capitalista o en el sistema de libre mercado, todo el poder lo tienen los ricos, todo el poder. Y además, la violencia la ejercen los ricos, porque cuando te tienen paro es una violencia contra los parados. Cuando no te dan el salario es una violencia sobre esa persona, o cuando no tienes tú los derechos que te pertenecen, son violencias que ejercen sobre las personas. Entonces,
si una democracia no hay un equilibrio de poderes, porque el empresario tiene su sindicato, tiene su asociación, y además tienen los medios de comunicación, tienen los gobiernos, tienen los jueces, tienen la policía, tienen el poder judicial, es decir, tienen los medios de comunicación, lo tienen todo. Entonces, los sindicatos es una manera de intentar, dentro de nuestras posibilidades, influir para que el abuso no sea tan atropellador. Es decir, porque el abuso existe, pero si está el sindicato, pues el sindicato, si está constituido en una empresa o está constituido en una provincia, en una comarca, puede defender que los convenios se paguen, pueden tener un asesoramiento hacia los trabajadores, pueden tener sus abogados. Evidentemente es una manera de contrarrestar el poder que tienen los ricos, que tienen todo, ¿eh? Entonces los sindicatos son fundamentales. Para garantizar aunque sea un mínimo equilibrio, sindicalizarse, colectivizarse, unirse en cualquier forma es fundamental. Primera vez que el pueblo lleva la iniciativa y ya lo quieren mediatizar. Queremos la paz. Los partidos políticos convenencieros quieren la paz. Los banqueros quieren la paz. El gobierno quiere la paz. La bolsa de valores quiere la paz. El imperialismo y sus transnacionales quieren la paz. Pero la paz de los sepulcros. Clase trabajadora, la que usted ignora, martes de quincena y todavía no alcanza para comprar la gloria. Hacemos alabanza a dioses que niegan oraciones justas, completando para la cena. Lo echaron de la empresa, tocó comer mierda. Miles en angustia, venden tinto y perico en la plaza de justicia, buscando justicia. Un tombo la multa por pararse en la esquina con la chaza, la silla y 3 pequeñas vidas. Aquí la mayoría muele todo el día para llevar a su casa. Sueños son los sueños y el burgués se lleva todo nuestro esfuerzo en este lienzo de patrones y esclavos. Nosotros somos la fuerza de trabajo. Hace 500 años, hace 500 años. My working class. Tal vez recuerdes que en algunos espacios se dice que los trabajadores y las trabajadoras no se sindicalizan porque no quieren. Nuevamente un mito que toca derrumbar en este episodio. Carlos Mejía. Hay efectivamente un discurso que plantea que los trabajadores, las trabajadoras no se sindicalizan porque no desean, no quieren, no tienen confianza en las organizaciones y todo lo demás. Lo que no se dice es que en el caso peruano, de manera clara y particular, el porcentaje de trabajadores que según el marco legal puede sindicalizarse es reducido. Para poner un ejemplo más concreto, ¿no? Tú conoces Lima, obviamente, siempre estás por aquí, y entonces, claro, uno va a un restaurante y los mozos o las trabajadoras en un restaurante no están sindicalizados. Vas a un grifo, una estación de gasolina, y no hay sindicalización. Vas a un hotel, los trabajadores no tienen un sindicato. Vas a un supermercado y tampoco hay. ¿Qué cosa es lo común a todos estos trabajadores y trabajadoras? ¿Que no desean sindicalizarse? No, lo común es que todos ellos tienen contratos temporales, que se vencen cada 3 meses, ¿no? Cuando tienen contratos temporales, porque un grupo de ellos ni siquiera tiene un contrato escrito, tiene un acuerdo verbal. Uno va a este centro de pequeñas y medianas empresas textiles y de confecciones, Gamarra, y ahí los contratos son verbales, ¿cierto? Viene un microempresario, un pequeño empresario y dice, tú, esta semana trabajan conmigo, y nada más. Y en los otros lugares los contratos son de 3 meses. Y la legislación laboral peruana permite que estos trabajadores estén con esos contratos hasta 5 años. Y en algunos regímenes, como el anterior, que era el régimen agrario, era indefinido. Y en el de exportaciones no tradicionales, que es lo que permite que tengamos esta cosa de las exportaciones de confecciones para empresas como Zara, Gap y otras en Europa, es que allí la contratación es temporal también de manera indefinida. Un trabajador puede pasar 20 años con contratos de 3 meses. ¿Y por qué esto es importante? Porque si
Si yo tengo un contrato en donde me dicen qué día voy a empezar a trabajar y qué día me van a despedir, es decir, dentro de 3 meses, porque cuando se acaba el contrato es porque me están despidiendo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo me dicen, hay la posibilidad de que te volvamos a contratar. Entonces es lógico y racional que ese trabajador diga, bueno, ¿cómo hago para lograr que me vuelvan a contratar? Y para eso entonces tengo que portarme bien, no tengo que hacer problemas, ¿no? Y entonces el mensaje de los empresarios es muy claro, ¿no? Los que se portan bien, los que son camiseta, como decimos aquí en nuestro país, los que no hacen problemas, van a renovar su contrato. Y el que de pronto reclama, el que se afilia a un sindicato, el que forma un sindicato, no se le renueva el contrato, es decir, se le despide. Hablábamos de Margaret Thatcher y su filosofía para quebrar a la clase trabajadora, a la que primero se quiebra y luego se demoniza. Y ahora oímos a Carlos Mejía explicarnos cómo determinada legislación que permite la inestabilidad laboral como norma es lo que obstaculiza la posibilidad de sindicalización, es decir, de colectivización de los trabajadores y trabajadoras. Si, como decíamos antes, no es posible lograr mejoras en las condiciones por nuestra cuenta, al existir una legislación que en la práctica demoniza la sindicalización, es normal que esta tasa baje. Perú tiene actualmente una de las tasas más bajas en sindicalización en la región. Es un sindicalismo fragmentado y débil, principalmente por estas políticas neoliberales que han desregulado los contratos, la permanencia, y que incluso en el sector formal, con contrato, permiten este absurdo jurídico del despido arbitrario, ¿no? En otros países de la región, el despido arbitrario está prohibido, es decir, el despido sin causa, el despido porque quiero, ¿no es cierto? O sea, no me gusta tu cara, te boto del trabajo, ¿no? Hoy estoy molesto y te boto del trabajo, ¿no? Ese despido, con las consecuencias sociales que tiene, está prohibido en cualquier democracia más o menos sensata, porque no es que te despido y vas a conseguir trabajo, es que te despido y el efecto es que te estoy dejando como un no ciudadano, ¿no? Porque en el Perú no hay seguros de desempleo, ¿no? No hay ningún paracaídas ni red social que te cubra. Entonces, te estoy dejando en una condición casi de no ciudadano, y eso tiene consecuencias sociales evidentes, ¿no? O sea, en el episodio sobre neoliberalismo, vimos que este no es un sistema económico únicamente, sino un sistema mucho más amplio que incluye la construcción de un sujeto político afín a ese sistema. El neoliberalismo que promueve el individualismo toca directamente el espacio del trabajo y con políticas que flexibilizan el despido o fomentan la inestabilidad laboral, construye un sujeto trabajador que prefiere quedarse callado ante los abusos para no perder su salario. En este juego desigual y perverso, gana quien tiene el capital y pierde quien vende su mano de obra. Si para colmo todos los días demonizan a la clase trabajadora, demonizan a los sindicatos, demonizan a los trabajadores que exigen más derechos o mejores condiciones laborales, tenemos un mapa completo de cómo opera la ideología neoliberal en la fractura del encuentro de trabajadores y trabajadoras, que lo que hacen cuando reclaman derechos no es solo para ellos y ellas, sino para todos y todas. Los trabajadores y trabajadoras necesitamos de la organización sindical para sostener nuestros derechos en un momento de avanzada justamente en contra de los derechos laborales, pero también quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado necesitamos de un Estado fortalecido, y eso solamente es posible si logramos tener trabajadores y trabajadoras con derechos. Creo que me enorgullece también, además de esa unidad, poder generar espacios que sin titubear siempre nos plantamos en decir lo que había que decir, incluso en momentos donde no era cómodo decirlo, tanto en los momentos de resistencia como en este momento donde tenemos enormes críticas con muchas cuestiones de este gobierno, pero también tenemos muchísimos aportes. Creo que el rol del movimiento sindical también tiene que ver con marcar agenda, con apostar a llevar adelante aquellas reivindicaciones que fortalecen
al gobierno, que fortalecen la unidad, que fortalecen al movimiento sindical en su conjunto. Y pensando en esto de animarse a organizar, yo creo que no hay cosa más potente, más hermosa, que más me enorgullezca que cuando podemos generar organización colectiva, organización con nuestros compañeros. Hay algo muy potente de juntarte con otros y otras a discutir, a escuchar, a aprender, a pensar juntos, y que cada decisión que se toma no sea una cuestión individual, sino que sea parte de un debate que se fortalece con la organización colectiva. Oíamos a Agustina Paniza, la secretaria adjunta de ATE Capital y trabajadora de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, señalando la importancia de la sindicalización. En la misma línea, Cañamero. Hombre, el sindicato hay que contextualizarlo dentro de... Sindicato es pensiones dignas. Sindicato es convenios colectivos. El sindicato es derechos laborales. El sindicato es defender las horas, las vacaciones, los derechos de los trabajadores. El sindicato no es una palabra en abstracto. El sindicato es tener recursos para que te puedan defender jurídicamente. El sindicato es, por ejemplo, aquí en el Coroní. Nosotros tenemos un sindicato, el Coroní tiene 4.600 habitantes. No tenemos 600 afiliados en el sindicato, 600 afiliados. Pues el sindicato, aparte de tener su asesoría jurídica, unos buenos servicios, el sindicato pues interviene en los convenios colectivos, intervienen para que cuando una cuadrilla de trabajadores no le quieren pagar, el sindicato interviene, cuando alguna persona es despedida, el sindicato interviene, el sindicato, pues cuando el ayuntamiento hace alguna cosa en contra de los trabajadores o no cumple los derechos de los trabajadores, también interviene. Si el sindicato tiene un local, el sindicato tiene una caseta de feria, la caseta es más barata, para la gente vaya a consumir, tiene un local social, el sindicato hace cursos de formación, el sindicato hace su asamblea, su asesoramiento. El sindicato es el arma de los trabajadores. A la hora del recuento, cuando el momento llegó, cuentan algún salario, pero ninguna tiene voz. A la hora del recuento, cuando el momento llegó, cuentan algún salario, pero ninguna tiene voz. A la hora del recuento, cuando el momento llegó, tienen que ser varios, y que se escuche Piensa en la palabra sindicato o sindicalista. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ya hemos dicho que producto de las políticas neoliberales seguramente tengamos una imagen percudida. Tal vez no pensemos en un trabajador o trabajadora al instante, sino que le demos alguna connotación negativa. Tranquilo, tranquila. Todos y todas somos hijos de este sistema. Es normal que algunas de sus estrategias se nos hayan metido hasta los huesos. La demonización de los sindicatos y sindicalistas en Perú tiene unas cuantas décadas. Veamos un poco de la historia reciente. Claro, en los años 60 tenemos la crisis del orden oligárquico, ¿no? El orden oligárquico ya no daba para más esta idea de país ahí, la costa contra la sierra, los blancos contra los indígenas, y sobre la base del poder de las haciendas, era inviable, ¿no es cierto? En un mundo que ya se estaba urbanizando y todo lo demás. Y claro, la salida de eso fue Velasco, ¿no? Y Velasco, el reformismo de los militares, nacionalistas, reformistas, distribuidores en este modelo desarrollista imperante en los años 60, 70, fue una salida y fue una ruptura, cancela el orden oligárquico en buena medida, ¿no? Pero no logra establecer un nuevo arreglo institucional, social, ¿no? Y claro, crea efectivamente
este mito fundante para la derecha, esta pesadilla permanente, ¿no? Que es que las masas populares tienen voz, tienen autonomía, y que ya no son pues este subordinado invisible, mudo, relegado que había sido, sino es también un actor con intereses y con intenciones en el juego político, ¿no? Y en el juego social, en el espacio social, en Lima que se fue, ¿no? El Chalán y todo lo demás, no, se acabó. Esta es la barriada, este es el Perú Cholo y todo lo demás. Bien, ya. Y el otro hito es Fujimori, que es la contrarreforma, y esa contrarreforma se construye sobre ideas, ¿no? Sobre símbolos muy claros. Uno primero es el anti-Velasco, ¿no es cierto? O sea, los cholos, los indios, los serranos, ya no pueden volver a levantarse como lo hicieron con Velasco, ¿no? Y entonces ahí hay una línea, ¿no? Que va a tener este sesgo anticomunista, ¿no? Antiizquierdista, antiprogresista, ¿no? Alimentado a su vez por, claro, efectivamente, Sendero Luminoso. El papel nefasto y desmovilizador que supuso Sendero Luminoso, ¿no? Para los sectores populares, ¿no? Porque la violencia política que desarrolla Sendero Luminoso de manera completamente indiscriminada, con unos objetivos completamente absurdos en cualquier escenario democrático, se traslada y desarrollamos eso que sabemos que es el terruqueo, como le llamamos aquí, ¿no? Asumir que toda protesta, que todo reclamo, que toda movilización es senderista, ¿no? Esos eran como dos mitos así en negativo que había que combatir, ¿no? Lo indígena tiene que estar relegado, y la violencia tiene que ser la violencia política, cualquier forma de protesta, cualquier conflicto tiene que ser negado también. Y frente a eso era el emprendedor. Es Hernando de Soto, el otro Sendero, ¿no? Small is beautiful. El emprendedor como el indígena, el mestizo, el cholo, que sí podemos aceptar, cuando es pequeño, cuando se las arregla por sí mismo y cuando es capitalista. Entonces, en esas condiciones sí lo podemos aceptar. Entonces, sobre esos elementos culturales, el sindicalismo fue desaparecido. Ajá. Frente al trabajador o la trabajadora, al sindicalizado, al que se moviliza por derechos, al que protesta contra los abusos, aparece una nueva palabra designando a una nueva figura que resulta útil y aceptable por las élites y el poder. El emprendedor que no se mete con nadie, que no se queja por nada, que no quiere mejoras sino solo hacer su trabajo. Otra perversidad del lenguaje que ha calado muy hondo en el Perú, que si no te quejas por nada, eres digno de aplauso. Gente que se burla del amor y sin embargo se mueve por amor. Hay mucha gente que vive tan metido en sus necesidades, en que la comida le alcance para comer y todo, y es verdad. La otra vez me encontré con una señora que buscaba en la basura y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Es que yo recojo la basura para comer. La admiré y le dije, te felicito, le dije, porque tú no te quedas quejándote y hablando mal del otro, que sí tiene, quejándote de tu vida. Tú sales y haces y lo logras y sacas a tu familia adelante, porque me contó que tenía muchos hijos. Así que aplauso por esas personas que no se quejan, que no se quejan. Oíamos a Fiorella Cayo, una conocida actriz peruana, ejemplificando mejor que nadie esta perversa ideología. Aplausos por no quejarte, que sigan abusando de ti y tú sigue calladito. Volvamos a la historia. Mario Vargas Llosa en su campaña de los 90 ya demonizaba a los trabajadores y trabajadoras. Fujimori le siguió los pasos y, como sabemos, también le copió el plan económico neoliberal que terminó de fracturar a los sindicatos o movimientos colectivos como el movimiento campesino. Tú recordarás la propaganda de Vargas Llosa cuando compite por las elecciones
y su equipo hace esta imagen del empleado público como un mono en un escritorio que está defecando. Y entonces era así, decirle, ven, todos los empleados públicos son estos, animaliza a un trabajador, ¿no? Y luego satanizan las huelgas de los profesores, satanizan las huelgas de los trabajadores estatales, ¿no? Y sí, hay un cambio allí. Yo recuerdo que en los sectores populares, en los años 80, uno podía ir en las afueras de Lima y encontrabas el asentamiento humano Juan Velasco Alvarado, el asentamiento humano Horacio Ceballos, decenas de asentamientos humanos José Carlos Mariátegui, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? María Parado y Bellido, Tupac Amaru, en fin. Ya. Todo el rol del dirigente sindical como líder social de los sectores populares, ¿no? Entonces, el dirigente sindical, que también era dirigente del comité vecinal, que era presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio del Barrio. Entonces, había, desde el mundo del trabajo y desde el mundo sindical, se irradiaba formas de acción social, patrones culturales, en la lógica sindical, colectiva, solidaria, hacia otros espacios de la vida social. Estas narrativas que señalé primero van a cancelar todo lo anterior, ¿no? Y entonces ya el sindicato aparece como un obstáculo y no como una ayuda, ¿no? El sindicato aparece como un problema y no como un elemento que resuelve problemas más bien, ¿no? Y los sindicalistas aparecen como privilegiados, ¿no? Y entonces sí, hay una deslegitimación de los sindicatos, producto, yo creo que como decían otros autores, o sea, es la lucha de clases, ¿no? Que en el terreno de las ideas, ¿no? Primero en el terreno de la economía, efectivamente, los trabajadores fueron perdiendo, y también en el terreno de las ideas fueron avasallados, ¿cierto? Había una intencionalidad por acallar esas voces. Bueno, Fujimori despidió lo que dijo Vargas Llosa, Fujimori lo hizo, ¿no? Casi 500.000 de trabajadores del sector público fueron despedidos de manera arbitraria, completamente injusta, al punto que a partir del año 2002 empezaron a regresar a sus puestos de trabajo después de procesos judiciales, después que cae la dictadura, porque esos despidos eran espurios, eran completamente injustos. Diciembre de 1991. El gobierno de Alberto Fujimori crea 2 leyes con el fin de iniciar una reforma laboral: la Ley de Fomento del Empleo y la Ley de Relaciones Colectivas. Con el pretexto de lograr mayor inversión privada, estas leyes facilitan el despido masivo y limitan la acción de los sindicatos. Son viejas antecedentes de una futura ley Pulpín. Pero en 1991 son leyes resistidas y Fujimori no puede aplicarlas, hasta que llega el 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Con el autogolpe del 5 de abril, 12 derechos laborales se borran de un plumazo. El 16 de diciembre de 1992, Construcción Civil declara una huelga nacional. Luego de esa huelga, la policía llega hasta el local de los trabajadores y ocurre este enfrentamiento. Un compañero ha fallecido, a eso estamos viniendo, el compañero Mamani Romero, quien ya está confirmado su fallecimiento como consecuencia de este atentado que ha hecho la policía a nuestro local. Esto es el 16 de diciembre de 1992. 2 días después, el Grupo Colina matará a Pedro Wilca. La dictadura fujimorista no solo demonizó al movimiento sindical, sino que mató a uno de sus principales líderes, Pedro Wilca. La clase trabajadora peruana tiene mártires que se enfrentaron al fujimorismo. Como dijimos al inicio de este episodio, la clase trabajadora y la palabra sindicatos no se puede entender sin la palabra democracia.
la lucha de la clase trabajadora y la historia del movimiento sindical y los sindicatos no se entiende tampoco sin la participación de las mujeres. Hemos oído antes a Agustina Paniza, quien además es la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general adjunta de ATE Capital en Argentina, y nos cuenta del papel indispensable de las mujeres en los sindicatos. Existen, creo, dos estereotipos en torno a pensar el sindicalismo. Uno es esto que vos decís, no doy con el perfil del típico sindicalista porque soy mujer, porque soy joven, pero también hay otro estereotipo que tiene que ver con una mirada negativa del sindicalismo, ¿no? Así que en algún punto me enorgullece ser parte de quienes combatimos esos estereotipos, porque hay una mirada negativa construida desde la derecha y también de algunas experiencias que no fueron positivas de una parte del sindicalismo, pero también porque históricamente las mujeres no ocupamos esos lugares, ¿no? No es casual que no pensemos en una mujer cuando pensamos en un sindicalista. Pero en los últimos años, gracias a la lucha de los feminismos, del sindicalismo feminista, de muchas que estuvieron antes que nosotras, comenzamos a hacer posible ocupar y visibilizar la ocupación de esos espacios, ¿no? Soy consciente de que eso es así, me enorgullece romper esos estereotipos, porque en definitiva lo que deberíamos esperar de un sindicalista no es ni más ni menos que represente genuinamente a sus compañeros de trabajo, que luche, que se organice, que genere representación, ¿no? Que dispute una paritaria, que se plante, que pueda conducir, y en ese sentido creo que venimos construyendo eso. Yo siempre digo que la paridad, que es algo en lo que venimos avanzando, y en el caso del consejo directivo del cual formo parte, hay una lista, un consejo directivo de paridad, pero la paridad no es un punto de llegada, un objetivo último, es un nuevo punto de partida, es un lugar desde el cual tenemos que construir nosotras nuevas lógicas de poder, estrategias, redes, contenciones que vemos que también existen, tensiones de muchos compañeros y compañeras de los sindicatos, pero también de la parte empleadora, ¿no? Con quienes nos sentamos a discutir paritaria, también en la mayoría son varones, y esa mirada, ese prejuicio está. Y claramente es fundamental que estemos en estos lugares para dar las transformaciones que son necesarias. Cuando oímos la palabra sindicato o sindical, no pensamos en mujeres. Sin embargo, las mujeres somos clase trabajadora. Somos grandes trabajadoras que, además de la labor de trabajo reconocido y remunerado, asumimos las tareas de cuidado que son también trabajo y sin la que no podría sostenerse la sociedad. Sindicalizarse desde los feminismos es fundamental, como bien lo sabía ya en 1886 Lucy Parsons. ¿Por qué? Porque la pobreza y la desigualdad tiene rostro de mujer. Sin embargo, está claro que cuando algunos compañeros nos plantean que las cuestiones de género, así de manera peyorativa, hay que abordarlas después, que lo importante, que lo prioritario es abordar la pobreza, es abordar la desigualdad, es abordar la precarización e informalidad laboral o incluso el desempleo, cuando estos compañeros no ven que la pobreza está feminizada, que la mayoría de las compañeras protagonizan las tasas de desempleo e de informalidad laboral, o incluso o hablan o no visibilizan la enorme brecha salarial que existe en el mundo laboral, entonces estos compañeros no están pudiendo evaluar qué es lo que está pasando realmente en el mercado laboral, en el mundo laboral. Y creo que como sindicalistas, para poder estar a la altura de lo que nos toca representar, tenemos que incorporar la mirada de género a nuestras demandas, porque la desigualdad tiene cara de mujer, la clase desposeída está feminizada, la pobreza está feminizada. Y el feminismo, por definición, incluye esta pelea. Creo que por eso necesitamos un sindicalismo que también se haga cargo de esos problemas, que tome esa agenda, porque en definitiva es la agenda del sindicalismo. Además, el sindicalismo tiene como deber representar de manera fiel el ámbito laboral donde las mujeres somos parte constitutiva. Y por cierto, hay muchas cosas que, como vemos, el sindicalismo debe aprender del movimiento feminista, que se caracteriza por la construcción colectiva, reconociendo la diferencia de nuestros lugares de enunciación y luchando por igualdad, no dentro del sistema, sino cambiando el sistema. Como decía antes, la pelea
del ámbito laboral, la pelea sindical no puede estar escindida de la lucha feminista, van sin duda de las manos. Y creo también que en base a los desafíos que tenemos los sindicatos y el sindicalismo en general en esta etapa de la discusión con el capitalismo y sobre el trabajo, creo que los feminismos vinieron a transformarlo todo, nos transformaron incluso a nosotros, y creo que tanto desde los feminismos como desde las juventudes tenemos un enorme aporte para hacer el movimiento sindical como agente dinamizador de un montón de discusiones y construcciones al interior del sindicalismo, para que podamos lograr que el movimiento sindical pueda realmente representar lo que sucede en los ámbitos laborales. Necesitamos que los sindicatos también puedan transformarse. El sindicalismo hoy es una puerta de entrada para muchas compañeras. Creo que no podemos ser ajenos como movimiento sindical a nuevas formas de organizarnos, a nuevas formas de interpelar, que resultan claves en esta etapa de enorme ataque, de enorme avance de la derecha, de ataque a los movimientos sociales, sindicales y políticos. Y creo que necesitamos de un sindicalismo que se haga nuevas preguntas, que pueda patear el tablero para encontrar nuevas respuestas, y en eso hay mucho que aprender del movimiento feminista, donde en momentos de enormes retrocesos, donde en momentos de embestida neoliberal, fue el movimiento feminista el que vino a correr la vara de lo posible, el cual se dio y nos dimos enormes estrategias para colarnos en esos recovecos de las viejas estructuras y lograr pequeñas y grandes victorias y transformaciones, y creo que el sindicalismo tiene que apropiarse de esa forma de lucha, de esa forma de construcción. Que yo me muera como las estrellas, se acabará la alegría, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De luto estarán las copas como las estrellas, cerradas las pulperías, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como es habitual en nuestro podcast, le hicimos una última pregunta a nuestros invitados e invitada. ¿Cuál sería el antónimo de sindicato? Agustina. El antónimo de la palabra sindicato creo que es el individualismo, porque no hay nada más antisindical que pensarnos solos y solas, que no construir con otros y con otras. Y también me parece bastante antisindical o antisindicato aquellas compañeros y compañeras del sindicalismo que se plantan en un lugar sin representar a nadie, ¿no? Pensándose nuevamente desde un lugar individual y de protagonismo personal. Creo que la historia nos demuestra que aquellos y aquellas que piensan en los beneficios individuales van quedando al margen de la historia, porque lo que queda en la historia es la organización colectiva. Diego Cañamero apunta a lo que defiende el fascismo y también a quienes se compran ese discurso que atenta contra sí mismos. Bueno, pues eso es lo que defiende Vox. Eso es lo que defiende Vox y lo que defiende el fascismo y lo que defiende la derecha y lo que defiende los ricos. Es decir, el no estar de acuerdo con un sindicato, es decir, es el pobre que sin darse cuenta defiende los intereses de los ricos. No hay más. Es decir, sindicato es una herramienta para defenderte, una herramienta, una trinchera para tú defenderte y desde ahí contraatacar. Si no tienes sindicato y no tienes nada, es decir, te pasa al lado de los ricos siendo un pobre. ¿Y tú, Carlos? El antónimo de sindicato es egoísmo. Es egoísmo porque lo contrario al sindicato, el que se opone al sindicato puede ser el empleador egoísta que no quiere compartir lo que ambos han construido, lo que ambos han ganado. Y lo contrario al sindicato es el trabajador egoísta que no quiere sumar sus fuerzas con sus demás compañeros y compañeras para que juntos puedan obtener algo mejor y piensa que solo puede lograr algo mejor, equivocadamente, claro. Entonces sí, lo contrario al sindicato es el egoísmo de unos
y otros. Aguas turbias, la clase obrera supura. Empresarios nazis, contratos basura, curasejes cartera, mafiosos como Ruiz de... La lucha de la clase trabajadora es la lucha por más derechos, por mejores condiciones laborales y de vida para todos y todas, por justicia e igualdad, sin importar el trabajo que realices ni el lugar del que vengas. La clase trabajadora ha sido históricamente una de las principales artífices de construcción y ensanchamiento de la democracia. En esta construcción histórica de las democracias mundiales, el movimiento obrero y sindical ha sido la pata principal de ello, así como el movimiento por los derechos civiles. Hablar de sindicatos, entonces, es hablar de derechos, es hablar de igualdad, es hablar de justicia social, es hablar de democracia. Y así como en muchos países hay más derechos para quienes trabajamos, hay países como los de nuestra región donde muchos derechos todavía no están garantizados. Los merecemos. ¿Quieres tener esos derechos? Ya sabes cómo se consiguen. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras crees que hay? ¿No te parece que somos muchos? La Batalla de las Palabras es un podcast producido por Nuestra América TV con el apoyo de Latindad y Otra Mirada. En la producción ejecutiva está Carlos Bedoya. En el sonido, Fernando Echevarría. En la coordinación, Omar Olivares. Y en las redes sociales, Cristian Peralta. En la producción, Jaime Rodríguez. Yo soy Laura Arroyo y nos escuchamos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa. A los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado al explotado, no al que explota, dedicado al que friega suelos, a la que sirve copas, dedicado